Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, América del Sur, desde donde salen estos videos y no sabemos hasta dónde están llegando. Y gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos vuelve a dar de encontrarnos frente a la palabra de Dios. Muchos de los que empezamos este día no regresarán. Se dice que más de 150,000 personas mueren diariamente a nivel mundial. Que cada vez que uno respira, una persona está muriendo. ¿Cuántos se irán y se irán preparados a una eternidad con Cristo o sin Cristo? Siempre esta es la pregunta y la preocupación de uno. Buscando gente que preste atención a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Yo hablaba aquí con una vecina, me puse a hablar con ella, le dejamos pasar una manguera acá por el terreno nuestro, hay filtraciones de agua, pero últimamente se secó. Le dije, le quitaron el agua, dijo, no, la manguera de abasto de arriba, del monte, se rompió y todavía no la arreglan. Y para ir a arreglar esa fuga, le dije, dígale a su hijo que vaya a la casa y le arregle eso. Y me dijo, mi hijo se murió y era un joven. ¿Qué pasó? Le dio el COVID, se recuperó un poco, le volvió a dar y le puso un cáncer al pulmón y lo mató hace 2 meses. Me dice, tremendo. Y ahí comencé a hablarle a ella. ¿Y usted cuánto tiempo le he hablado y ustedes nunca prestan atención? Y se están yendo a una eternidad, quién sabe para dónde. Ya me dijo, yo lo voy a llamar don Miguel y yo le digo cuando tengo tiempo para que venga y me hable la palabra. La gente también se está abriendo un poco a la palabra de Dios. El problema es tanta confusión que hemos levantado. Uno habla una cosa, el otro dice otra. Uno le hace hablar a la Biblia cosas que no dicen y así estamos. Y la gente, como no leen la palabra, no saben quién les está diciendo la verdad o quién les está mintiendo. Una vez invité a alguien acá y le dije, tienen que saber, el Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y me dijo, ¿y cómo hago yo para saber quién me está diciendo verdad o quién me está diciendo mentira? Le dije, mientras usted no conozca la verdad, usted será presa fácil del error. Pero así estamos y es una eternidad y no es garantía nada. No interesa si es niño, si es joven, si es anciano, si es enfermo, si es alentado, nada. En estos días, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas han tocado la familia nuestra también. Por allá en Bogotá, una chica muy jovencita en un accidente muere. No hay garantía de nada. Y todo esto me llama a mí la atención y me preocupa seguir hablando más a la gente. Afortunadamente sí me prestan atención algunos, otros no quieren saber nada. Llevo años con ello y nada. Pero piensen bien que el día se nos está acercando, o la venida de Cristo o la partida nuestra, pero son 2 cosas que tenemos siempre a la vista y que cada día tenemos que estar pendientes y decir, ¿será hoy el día determinado para mí? Hay un día y de allí no pasaremos, así que prestémosle mucha atención a lo que dice la palabra de Dios, porque el precio que pagó Jesucristo fue tremendo para que nosotros vayamos con Él. Pero también dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si no le prestamos atención, ¿cómo escaparemos del juicio eterno? Le dijo a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 33, y todas estas son cosas que nos llaman la atención. Hoy vamos a hablar nuevamente a qué vino Cristo, que la respuesta sería a morir por nuestros pecados, pero sí vino a hacer otras cosas más, pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este tiempo y en este momento, Señor. Agradecido por su gracia y misericordia, por estar entre los vivos todavía y poderle servir en algo, Señor.
Pónganos gente y denos la palabra pura, que no la contaminemos, que no le metamos manos, Señor, ayúdenos. Y yo le digo muchas veces, Señor, si es que yo estoy hablando mentira, estoy engañando gente, déjeme mudo como dejó Ezequiel, porque prefiero ser mudo, no hablar ya nada en lugar de seguir engañando gente, porque al enemigo yo no le debo nada, a la carne no le debo nada, al mundo no le debo nada, todo se lo debo a usted. Y enséñame a hablar palabra de Dios y no comprometer la palabra, Señor, como dijo usted mismo en el capítulo 7, versículo 7 del Evangelio de Marcos. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y de esto hay mucho, Señor. Anulando sus mandamientos por las tradiciones y mandamientos de hombres, que muchas veces se le hace más caso a lo que dice un hombre que a lo que dice la palabra de Dios. Yo he encontrado eso, que le paran más bolas a un comentario bíblico, entre comillas, que a lo que dice usted en la palabra. He encontrado cosas que me contradicen todo lo que usted ha dicho, Señor. Así que ayúdenos es a mirar bien qué es lo que dice la palabra, qué fue lo que usted dijo, qué es lo que usted exige para la salvación, y solamente hagamos eso. No tenemos que complicarnos ni complicarle la vida a los demás, Señor. Ayúdenos, por favor, y que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, Él siga siendo mi maestro. Yo no necesito sabiduría humana, Señor. Con Él sobra y basta. El mejor lo tengo yo, el Espíritu Santo, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 32. Estamos hablando que ¿a qué vino Cristo? Él vino más que a morir y pagar la deuda y todas estas cosas. Ya vimos hace 8 días que dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a poner espada, a pelear, a la guerra. Y en otro pasaje paralelo decía, yo he venido a prender fuego, y ya se prendió, ¿y qué quieren que yo haga si ya se encendió aquí la mecha? A poner en disensión a unos contra otros, división y todo, porque esto es normal con Jesucristo. No todos están de acuerdo. Entonces hay divisiones, disensiones, uno dice una cosa de Cristo, el otro, uno ataca, el otro defiende, y así andamos. El padre contra su hijo, el hijo contra su padre, la nuera contra su suegra, y así. Y los enemigos serán los de la propia casa, porque ahí es donde tenemos muchas veces la peor oposición. Pero hoy va a decir algo aquí, ¿a qué vino? Ya dijo él que no vino a traer paz, sino espada. Ahora, aquí comencemos desde el versículo 32 del Evangelio de San Marcos capítulo 1. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Si los demonios tuvieran todavía oportunidad de salvación, ellos se salvarían primero que nosotros, porque ellos sí lo conocen. Y dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan, pero hacen la voluntad del diablo, que es la diferencia. Con muchas personas también creen en Dios, pero están haciendo la voluntad del diablo porque nunca toman una decisión por Jesucristo. Así que los hacía callar porque le conocían. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tremendo ejemplo que nos deja. Y le buscó Simón y los que con él estaban.
y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí. Escuche, porque para esto he venido, a predicar el Evangelio. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A poner espada. Y a predicar el Evangelio. A esto he venido. Y si seguimos los Evangelios, vemos que fue el único que cumplió todo lo que el Señor le dijo. Nosotros hablamos, discutimos del Evangelio, todo, y parados en la meta, ni siquiera hemos empezado a hacer la obra del Señor. Todo lo sabemos, pero no hacemos nada. Esto es un ejemplo tremendo. Versículo 39. Bueno, dice que para esto ha venido, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios, en las sinagogas, por todas partes iba predicando el Evangelio. Pero dice: para esto he venido, para predicar el Evangelio. En el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer, porque aquí está todo escrito y vemos las cosas que pasan acá. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí es cuando se levanta un paralítico. Les predicaba la palabra de Dios, porque a esto he venido, dijo él. Y aquí lo está haciendo. Vamos al versículo 13, dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. No tenía feriado, no es que hoy es sábado, es domingo, alguna cosa que es solo entre semana. Era todos los días y todo el día que predicaba, porque detrás de él iba mucha gente. Es que nadie se quería perder una predicación del maestro de los maestros. Impresionante, dichosos esos discípulos, esos apóstoles que estuvieron con él viendo y oyendo cosas extraordinarias. Él mismo les dijo allá en Mateo capítulo 13, dice que ellos estaban viendo y oyendo cosas que muchos de los profetas quisieron oír y ver, pero quién sabe si ellos apreciarían eso. Así que venía y les enseñaba. Vamos buscando los versículos que hablan de esto y vamos llegando a una parte importante acá. En el capítulo 3, versículo 1, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acecharon para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio, porque Cristo no hacía las cosas a las escondidas. Hoy nos dicen tiene que irse con la persona en secreto y hablarle allá y de esto para allá, y que no sepa nadie, que no sepa si se convierte bien, y si no, dígale a la congregación. Pero Cristo no hacía eso. Esto está en Mateo 18, lo que yo les hablo en cuanto a la autoridad de la iglesia y la disciplina también. Pero veo que Cristo no hacía eso. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo que les dedicó a los escribas y fariseos a la hipocresía que ellos tenían. Pero ellos le decían a la gente: estos en la cátedra de Moisés se sientan, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran unos hipócritas igual que nosotros. El único íntegro, Cristo, el Señor, el mismo por dentro y por fuera, en secreto, en público, en todas partes era el mismo. No como nosotros, que nos ponemos un disfraz para la iglesia, otro disfraz para el taller, otro disfraz para el estudio, otro disfraz para la casa, y así andamos. Y somos un poco de hipócritas. Todo eso viene para nosotros también, porque a veces yo digo, eso que hacían los fariseos, yo le digo a la gente, yo se lo digo a usted: haga todo lo que dice aquí Cristo.
Y si un día me ve a mí tropezando y todo, no haga lo que yo haga, haga lo que le digo. Porque así somos. Hablamos muy bien, pero Cristo tenía una autoridad tremenda para poder decirle, el único que podía decirle a alguien hipócrita. Una porque lo conocía y otra porque él era un hombre con una integridad terrible. Yo me gozo hablando de Cristo y disfruto los mensajes acá, digamos, los evangelios, viendo la gracia, la misericordia y gente disfrutando de todo lo que veían ahí. Por ejemplo, le voy a leer este versículo: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es este que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pero esto hablaba la gente. Decían acá en el 2:12, entonces él se levantó enseguida cuando levantó al paralítico y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuándo la gente se maravilla y dicen estas cosas de un predicador? Pero él, las multitudes lo acechaban, llegaba a la casa, alguien se daba cuenta, regaba la propaganda y ya no podía ni comer ni nada. Era alguien que verdaderamente predicaba el evangelio, que hizo lo que Dios le dijo, el Padre le dijo a él. Así que estábamos leyendo en el capítulo 3, versículo 4, y les dijo, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada y sana. Ahora es un evangelio integral lo que él predica. Él, si la gente que estaba con él tenía hambre, les daba de comer. Si venían enfermos, los sanaba. Si eran poseídos por un demonio, los liberaba. Si le traían un muerto, lo mandaba vivo. Es otra cosa. Hoy, si se hace estas cosas, es por ánimo de lucro. Pero él hacía todas las cosas bien, perfectas y gratis. Él no cobraba. Él dijo, las aves tienen nido y las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Tremendo. Por eso se movía fácilmente, porque no estaba enredado con todas las cosas que uno tiene. Que el carro, que tengo que ir a hacer un depósito, que tengo que matricular, que tengo que hacer esto, que tengo cita, que... Un montón de cosas que no nos dejan hacer la obra de Dios. En cambio, él no tenía nada. Y nunca se murió de hambre, ¿verdad? Dice en el versículo 6 del capítulo 3, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguía gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. De todas partes venían. Extraordinario todo lo que él hizo. Y dice la palabra aquí en Marcos, estamos todavía en el capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Yo ahorita, antes de venirme para acá a grabar ya le di de comer a unas palomitas que vienen, barrí la calle, barrí alrededor de la casa, me comí medio maduro asado con café y me vine. Pero ellos, porque a mí me sobra el tiempo, aquí nos sobra el tiempo, y ahorita estoy esperando un cliente y de aquí me voy a la liga donde está el templo.
a arreglar allá y todo esto. Y a ver a quién encuentro por ahí para hablarle la palabra. Pero Cristo no era así. No tenían tiempo ni de comer pan. Y a nosotros nos sobra el tiempo y nos jactamos de la predicación y de todas estas cosas. Tremendo. En el capítulo 4, versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, y les enseñaba. Por donde anduviera, si yo estuviera en una playa como él está aquí, le tocó subirse a una barca y toda la gente en la playa, me imagino la voz que él tenía. Pero si yo estuviera ahí, estaría nadando y disfrutando del mar. Él nada, solo predicando la palabra. Y por algo dice por aquí en Juan capítulo 17, versículo 2 o 3, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Es que mire cómo predicaba él. Esto es lo que se llama por aquí, tengo escrito, a tiempo completo. Vamos a ver por acá en Marcos capítulo 6, versículo 30 y 31. Dice la palabra: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar secreto y descansad un poco. Increíble que el mismo Señor Jesucristo les diga: vengan, paren, siéntense, descansen, cómanse un pan porque no han tomado ni desayuno y ya es tarde aquí y todo. Para que Él mismo les diga: descansen un poco. Porque ellos sí trabajaban. Yo dije en una prédica de estas: nosotros hoy estamos cansados, pero de descansar. Ellos de trabajar, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Esto es predicar el Evangelio a tiempo completo. A mí me han dicho mucho de que a tiempo completo, especialmente cuando trabajaba, cuando se dedica a trabajar a tiempo completo, y decía yo: ¿qué es tiempo completo? Y yo pensaba, si cuando me jubile voy a tratar de el mismo tiempo, las 8 horas que yo invertía en el trabajo, que me tocaba trabajar ahí, a ver si lo cumplo también acá, el tiempo. Pero tiempo completo no es eso. Es donde uno no tiene horario. Es trabaje, predique. La comida pasa a un segundo plano. Yo pienso por allá en el capítulo 4, cuando Jesús, capítulo 4 del Evangelio de Juan, que estaba hablando con la mujer samaritana y los discípulos se fueron a traer comida y de pronto le trajeron y él se puso a hablar y no comió ni nada. Dijo: mi comida es que acabe la obra que me encomendó mi Padre, que haga la voluntad de Dios. Esta obra que Dios me dio es una necesidad para mí, igual como lo es el alimento, pero yo prefiero seguir haciendo la voluntad de Dios. Esto es un predicador, y este fue el que dijo ser el buen pastor. Amén. No hay sino un buen pastor. Los demás somos un poco de asalariados. Él es el buen pastor, que dio su vida y solucionó todos los problemas. El que tuvo la respuesta a todas las preguntas, soluciona todos los problemas, y todo lo hizo bien y gratis. Y no cobraba. Tremendo. Entonces todo lo que vemos acá, no tenían tiempo ni de comer. Por acá, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas,
capítulo 8, dice la palabra, capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio, por todas partes. Y él no es que... Aquí me llegó una vez un predicador que venía desde Perú y no sé cómo encontró la dirección, me llamaron que por favor lo recibamos, que va para Colombia. Y se estacionó aquí. ¿Y qué hace usted? Y que tiene grupos. Yo voy a predicar en los grupos, pero ni siquiera decía, ¿puedo predicar? No, pues si es que lo mandan, debería irse a buscar dónde predicar, pero no venir a sembrar donde ya se ha predicado todo. Y cogía tal vez el avión en Lima, Perú, y aterrizaba aquí. Pero aquí no es así. Aquí no cogían ni un burro siquiera para montar a pie, hablándole a todo el mundo. Y así caminaban hasta que llegaban donde iban. Pero hoy es un vuelo de puerta a puerta y punto. No, es otra cosa. Hoy es una fanesca lo que tenemos acá. Bien, entonces enseñaba en las aldeas y anunciaba el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Estoy en Lucas capítulo 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Iban y les mantenían, les iban dando la comida y todo, porque Cristo no tenía. Él no tenía, dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, yo no tengo nada, aunque en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 11, dice, a lo suyo vino. Él fue el creador, es el creador del universo. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Pero vino y mire cómo anda. Y qué ejemplo el que nos da. Y trabajando, pero verdaderamente trabajando. Eso no, él no es como nosotros. Así que a eso vino y eso hizo y eso cumplió. Increíble. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste, ya que me acuerdo de ese versículo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vino a predicar el Evangelio y el único que pudo decir eso, he acabado la obra. ¿Habrá alguien que pueda decir eso? Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y mantenemos predicando eso y aquí sentados. Y no nos movemos ni nada. Tremendo. Yo digo, Señor, perdónenos, porque nosotros sí estamos echados a la petaca aquí. Y yo no sé, en el tribunal de Cristo, el día que Dios nos pida cuenta, ¿qué dirá de nosotros? Yo muchas veces pienso, y les he dicho, si los apóstoles estuvieran en este tiempo, los que sacrificaron sus vidas, entregaron sus vidas hasta la muerte, para dejarnos un paquete de doctrinas aquí a nosotros, y vinieran en este tiempo y se metieran de iglesia en iglesia, la montonera que hay, y escuchen y vean lo que estamos haciendo, dirían, fue un desperdicio lo que nosotros hicimos, no valió la pena todo el sacrificio que hicimos para entregarles a estos irresponsables que están haciendo aquí es negocio. ¿Qué dirían ellos? ¿Y qué dirá Jesús cuando venga? Y Él sí tiene autoridad para llamarle la atención a cualquier predicador, porque Él es el príncipe de los predicadores. Él sí lo hizo y lo cumplió. Y gratis. Bueno, si Dios permite,
Vamos a buscar más cosas, a qué vino Él, pero esto es impresionante, a lo que Él vino, a predicar el Evangelio. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel, que hoy está necesitado de las oraciones nuestras. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, Sión. Bendecimos y pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor. Y a nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo: amén.